Es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast. Bienvenidos una vez más al programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Hola amigos cliqueros, hoy tengo un programa muy especial, así que te recomiendo que te quedes hasta el final porque traigo muchas novedades y sorpresas. Y es que Playmo Podcast cumple 3 años con este programa número 60. 3 años desde el 23 de agosto de 2019, cuando hice la presentación de Playmo Podcast, el primer programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Y a día de hoy, 3 años después, aquí sigo, con periodos de más y de menos actividad, donde si hacemos la media, he podido compartir un podcast cada 2 semanas aproximadamente. Eso sí, cumpliendo siempre el propósito que me marqué desde un principio, que los programas duraran lo justo para dar la medida, la de nuestro Playmobil. 7 minutos y 50 segundos que han dado para hablar y mucho sobre nuestros amigos de 7 centímetros y medio. Como ya habrás visto, Playmo Podcast hoy, por primera vez, dura bastante más de los casi 8 minutos de siempre, y os debo una explicación. Pero esto lo haré más adelante, quédate hasta el final y te prometo que te lo cuento. Hoy empieza un nuevo Playmo Podcast, y es mejor que lo escuches a que te lo explique. Así que ahí va el sumario de las nuevas secciones del programa. Empezaremos con un breve resumen de las últimas noticias respecto a Playmobil, además de exposiciones y ferias que puedas visitar, y las últimas novedades. Como no, seguiré con el monográfico habitual donde hoy hablaré de Wiltopia. Luego tendremos nueva sección, el unboxing sonoro, donde repasaremos una referencia mítica de Playmobil al detalle. Y seguiremos con otra nueva sección, la historia en un clic, donde a través de una figura de Playmobil nos adentraremos en algún pasaje de la historia. Por ser el primer programa de esta temporada, hoy terminaré hablando de esta nueva etapa de Playmo Podcast, que hoy vas a ir descubriendo, de las nuevas secciones, y contestaré a las preguntas que me hicisteis con motivo de los 1000 suscriptores en el canal de YouTube, allá por finales de junio, que no se me ha olvidado. Pero antes de que se me olvide, muchas gracias a todos, a los más de 100 seguidores del podcast en iVoox, a las docenas de seguidores en otras plataformas como Spotify, Spreaker o Google Podcast, a los más de 1000 suscriptores en YouTube, los más de 800 en Instagram y más de 200 en Twitter o TikTok, y a los cientos de amigos y seguidores en Facebook. Gracias a cada uno por haber perdido parte de vuestro tiempo en alguna ocasión de estos 3 años en este pequeño proyecto. Y no me enrollo más. Ahora sí, empezamos a hablar de Playmobil. Y si eres seguidor de Playmo Podcast, quédate hasta el final. Creo que no te arrepentirás. Ahora sí que sí, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast. Y tal como ya os he dicho, empezamos con esta pequeña nueva sección donde haré un repaso de las últimas noticias de Playmobil, o por lo menos aquellas que más me han llamado la atención, y algunas ferias o exposiciones que se estén llevando a cabo en estos momentos. Si conocéis alguna más, ya sabéis, no dudéis en escribirme y lo cuento en el siguiente programa. Y empezaré con 2-3 noticias que me han llamado la atención. Una incluso la llegué a colgar un vídeo en el canal de YouTube de Playmo Podcast y que se han producido en este último mes aproximadamente. 2 de ellas yo creo que bastante relacionadas. Por una parte, empezamos con la que ya os dejé, y es que Playmobil abre su primer centro de experiencia en China, en Shanghái. ¿Y qué diréis? ¿Qué es esto del primer centro de experiencia? Pues es una tienda, ¿vale? Ni más ni menos, un poquito más moderna, que tiene ciertas características, pero yo creo que más al gusto quizá asiático o chino, no deja de ser una fan store, o lo que aquí conocemos como la fan store. Allí lo han llamado centro de experiencia. Se abrió a principios de julio en Shanghái
y no deja de ser pues una tienda donde hay ciertas actividades, pues mesas de juego interactivas, software de diseño, fotos para configurar digitalmente, juegos temáticos, algo que en algunas fan store hemos podido encontrar y a lo mejor en algún fanpark, pero esto parece más digital, en espacios más diáfanos, y es lo que han montado allí. La importancia de esto, al final, Playmobil estaba ya en China, pero parece que lo hacía a nivel de una colaboración o con un socio de allí que tenía en 500 tiendas, y parece que esto es otro proyecto que tienen para entrar en solitario, entrar en China. Y las ventas en China no es fácil, y cuando una marca se mete allí tiene que tener muy claro cómo lo hace cuando no va por un socio local de allí. Yo imagino que sabrán lo que están haciendo y se están introduciendo en el mercado asiático, al final el mercado chino, que es un mercado enorme, es un mercado que yo creo que desde aquí, desde Europa, no llegamos a hacernos la idea de cuán grande es, y un pequeño porcentaje de la tarta allí es inmenso. Además de esto, y en relación a la otra noticia que os traigo, la importancia se está decantando Playmobil por el mercado asiático, el mercado europeo está agotado. ¿Por qué os digo esto? Porque otra de las noticias que os traigo es que cerraron el Fan Park de París, el Fan Park que estaba en la localidad de Fresnes, o que se le conoce como el Fan Park de París, cerró a últimos de julio, el 30 de julio. Aquello era un fan park con fan store, y por la bajada de ventas han cerrado este verano. Es un fan park que abrió en 1999 y después de la pandemia parece que las ventas habían bajado un 40% y han cerrado. Si alguno tiene la imagen, el fan park de París, una especie de castillo. Además, en esa región se vanagloriaban, por así decirlo, o lo que decían era que era el castillo más visitado de la región, incluso por delante de otros que sí que en verdad eran castillos de verdad. Y lo han cerrado a finales de este julio, y nos quedamos con un fanpar menos. Me imagino que muchos de los que habréis visitado París os habréis acercado por allí, y aunque no era como el fanpar de Alemania, este es un centro más cerrado, mucha gente pasaba por allí y tenía sus visitas. Pues ya digo, a partir de la pandemia parece que los visitantes han caído en picado y han tenido que cerrar. Así que pues tenemos un fanpar menos, un fan store menos, y no sé si está en la línea que sigue Playmobil en Europa o es un caso aislado. Ya veremos, es una pena, porque era un fanpar menos, un fan store menos, como ya os digo, y no sé si Europa va por este camino. Y pasamos a la otra noticia que os traía. Está un poquito más curiosa, no sé si meterlo en la parte de sucesos, y es que los ladrones van tras Playmobil. 3 noches seguidas, en una exposición en el Maximilian Park en Hamm, en Alemania, entraron los ladrones en esta exposición. Parece ser que la primera noche no se llevaron nada y alguno dudó, a lo mejor decían, mira, a lo mejor se han equivocado, han entrado en esta exposición Playmobil creyendo que esto eran joyas o algo y se han equivocado, pero no, resulta que volvieron y en las siguientes noches sí que se llevaron alguna cosa, es más, alguna cosa como que está valorado en cientos de euros. En alguna noticia he visto incluso que llevaba a las 4 cifras, por encima de los 1.000 euros, pero en la mayoría que he visto dicen que cientos de euros en material de Playmobil. Con poco que cojan se puede ir ahí a algún custom o algún tren o alguna pieza de estas más caras, se nos puede ir fácilmente a los 1.000 euros, y seguramente sabían a por lo que iban. Una noticia curiosa que he encontrado en medios alemanes, y parece que en el Maximilian Park han hecho este robo 3 noches seguidas, han entrado y se han llevado algunas piezas. Lo digo porque además valoréis cuando vais a las exposiciones el valor que tienen las piezas
que exponen los coleccionistas y el valor y que tiene exponerlas y el atrevimiento, la verdad. Y no me extraña que a veces incluso no ya reacios, pero que quieran las mayores medidas de seguridad cuando exponen sus colecciones con los organizadores, porque pueden pasar cosas como estas y sabéis a los que exponéis que alguna cosa os ha desaparecido y aparte del disgusto, pues esto cuesta bastante dinero. Pues ya digo, estas son las noticias que os traigo. Os dejaré los enlaces en la descripción para por si le queréis echar un ojo. Está en alemán, en inglés, pero bueno, con los traductores las podéis entender perfectamente. Y como os he dicho, un pequeño repaso por las exposiciones y ferias que ahora mismo o que dentro de poquito se inauguran, un recorrido por toda España. Y rápidamente, Chippy de Playmobil en Chipiona del 13 de junio al 11 de septiembre. Todavía estáis a tiempo, de 11 a 2 y de 7:30 a 10:30 de lunes a domingo. Donativo de 3 euros, ya sabéis, en Chipiona. Luego tenemos la tercera feria de clics en la Pla d'Urgell. Esto está el 17 y 18 de septiembre en la Pla d'Urgell y la entrada cuesta 2 euritos. Ahí tienen dioramas, 16 dioramas, aquí van a tener tiendas, mapping, y ya sabéis, los buscaclics y las típicas actividades que se suelen realizar. 2.000 metros cuadrados de exposición. En el Artziniega Museu, en el País Vasco, aquí tenemos otra exposición hasta el 28 de agosto. Llevan desde el 10 de julio y una que empezará, esta os la recordaré en el siguiente Playmo Podcast, pero es una de las grandes. Estamos hablando de ya el número 14 de Clicania en Montblanc, en Tarragona, 8, 9, 15 y 16 de octubre. Esta es de las grandes. Esta yo la seguiré recordando más adelante. Cuarta feria de Playmobil en Bormujos. Esto se llevará a cabo también en octubre, sábado 9 y domingo 10 de octubre. Os lo seguiré recordando más adelante para que os vayáis apuntando fecha. Otra que se lleva a cabo esto en Soria, en Garray, Gladiator, la expo del click que tendrá su eco en la eternidad. Roma contra los bárbaros, la conquista de Germania, Gladiator, en la aula de arqueología de Garray, en Soria, organizada por AES Click. Otra en Soria, estamos hablando de la Click Historia de Wounded Knee, en la aula cultural de Golmayo. Esta está hasta el 18 de septiembre, abierta los fines de semana. También organizada por AES Click, ya sabéis, en Soria tenéis 2 exposiciones. Nos vamos para Galicia. En la Torre de Hércules tenemos exposición de Playmobil hasta el 31 de agosto. No la perdáis, esta ya os queda menos tiempo. Y en Ferrol tenemos Briol 1800. Hay una representación de la batalla de Brión hasta el 15 de octubre en el Castelo San Felipe, en Ferrol. Otra exposición está en Navarrés, en Valencia, del 25 de agosto al 10 de septiembre, exposición Playmobil, entrada gratuita, jueves, viernes, sábado y domingo, jueves y viernes por la tarde. Otra exposición más. Y creo que esto es todo lo que te os traía por hoy de exposiciones que he podido ir recopilando. No es fácil, no hay un sitio, la verdad, donde vengan recogido todas estas exposiciones. Son muchas y cada vez yo creo que son más. Así que ya sabéis, si sabéis de alguna otra exposición, me escribís y lo comentamos por aquí porque creo que es muy interesante. Algunas nos las perdemos porque no tenemos conocimiento. Las grandes sí, o las que tienen más publicidad. Y oye, aquí os presto una pequeña ventana para que mostréis vuestra exposición si os estáis organizando. Ya sabéis, aquí tenéis espacio. Otra que sí que se está organizando, pero no tengo más información, es en Castellón, donde se va a hacer una especial en colaboración, creo que con el puerto, sobre la vuelta al mundo de Magallanes Elcano. Y esa tiene muy buena pinta. Ya digo, no tengo fechas, os lo dejaré yo creo en el próximo programa. Ya está aquí la sección de noticias. Espero que os haya gustado.
Y ahora sí, pasamos al tema principal del programa de hoy, Wiltopia o Wiltopia. Esta es la nueva serie que ha sacado Playmobil este verano y es una auténtica revolución verde en la casa Playmobil. Y es que la marca alemana del grupo Brandstatter presenta esta nueva línea, elaborada, según ellos, con un 80% de material reciclado, para fomentar el valor de la sostenibilidad y educar a los niños para proteger el planeta. Esto es lo que nos cuenta Playmobil. Y es que no solo se basa en esta línea, ya que es un plan más ambicioso, que tiene unos 5 años de duración, y en los cuales el grupo Brandstatter, que incluye Playmobil y la marca Lechuza, que como sabéis se dedica a la fabricación de maceteros y todo este tipo de productos de plástico, lo que quieren es tener un objetivo de, como lo diría, ser climáticamente neutral. Es como lo llaman ellos, ahora me he acordado. Y esto quiere decir que en los próximos años, por así decirlo, lo que produzcan ellos también lo reciclen. Un modelo de negocio que llaman circular. Vamos a ponerlo todo esto entre comillas y luego daré mi opinión. Al final de lo que estamos hablando es de un producto que según ellos es un 80% de material reciclado, plásticos reciclados, de frigoríficos, mayormente es lo que ellos anuncian, y de material plástico biológico, o algo así le llaman. Aparte de que todo el packaging, cartón, papel, está hecho de material reciclado, de papel reciclado. Al final todo esto se traduce en estos nuevos productos que de esta línea, en las cuales tenemos unas figuras, unos animales en formato individual, que vienen a ser unos 27 animales de todo el mundo, de todos los tamaños, más pequeños como ardillas o más grandes, como por ejemplo un alce o una cría de elefante, que son los animales más grandes que podemos encontrar junto a una jirafa. Y luego lo que está próximamente a la venta, que estará a puntito cuando oigas este podcast, es una serie de sets, de referencias basados en la Amazonia, en la selva tropical del Amazonas, que al final son 4 o 5, 7 sets de todos los tamaños. Y para Navidad lo que sacarán es un calendario de Adviento también basado en animales. ¿Y qué tiene de diferente esta serie Wiltopia con el resto de sets que de toda la vida ha tenido Playmobil de animales? Pues aparte del tema del reciclaje y del 80% de material reciclado para fabricar estos sets. Pues al final yo digo que es el precio. No sé si la estrategia ha sido muy acertada, lo veremos con el tiempo, pero sobre todo en estos sets individuales, que ya os digo, son animales ninguno nuevo, son animales que ya llevan mucho tiempo en Playmobil, lobos, delfines, tortugas, orangutanes, nada que no existía hasta ahora. En estos sets individuales tienen un precio, en mi opinión, bastante desorbitado. Os voy a poner un ejemplo. Los animales más pequeñitos, que pueden ser unos suricatas o pueden ser unas simples ardillas, cuestan 4 euros en página oficial de Playmobil. Mientras que los más grandes, una jirafa, un alce, tienen el precio de 10 euros. Así como un león, que puede ser el tamaño mediano, ronda los 8 euros. Yo puedo entender, y yo creo que todos entendemos, que un proceso de producción con material reciclado puede tener unos costes añadidos y que encontrar un material económico que sustituya al plástico puede ser complicado. Es más, por ejemplo, Lego también tiene una línea de investigación sobre este tipo de materiales reciclados, biológicos, que partan de maíz, por ejemplo, y según últimas noticias que ha sido, les está costando, porque no es fácil, ¿vale? Playmobil se ha lanzado, muy bien, pero creo que trasladar estos costes, sobre todo a estas figuras que os digo, se han pasado un poquito. Porque lo puse un ejemplo hace unas semanas en mis redes sociales. El león de Wiltopia, que viene un león simplemente en un trozo de cartón, lo vamos a llamar así, es un trozo de cartón, vale 8 euros. Hasta hace unas semanas, y creo que todavía sigue, la familia entera de leones en la página de Playmobil
se vendía por 1 euro más, por 9 euros. ¿Está segura Playmobil que la gente está dispuesta a pagar ese precio de más? Y sobre todo, tal como se está vendiendo. Me explico. Cuando alguien compra en la página de Playmobil o cualquier, generalmente buscan lo más barato. Yo creo que poca gente o un mercado muy reducido se va a fijar si es un material reciclado. Sobre todo cuando estamos hablando de un producto de plástico, que no deja de ser plástico. Si te dedicas a vender juguetes de plástico, pues oye, eso con el tema del reciclaje y con el tema de ser natural, a veces choca un poco y es lo más complicado. Si me estuvieras vendiendo juguetes de madera, lo entendería. Entonces, no sé si está verdaderamente bien enfocado. Otro enfoque podría haber sido que estos animales individuales, por ejemplo, junto a una organización del medio ambiente o con respecto a algunos centros de animales, se hubiera vendido, por ejemplo, en zoológicos, en centros de conservación de la naturaleza, donde cuando nos pasamos por la tienda siempre estamos dispuestos a pagar un poquito más y siempre que nos la clavan, y a lo mejor por ahí hubiera tenido una salida. Pero yo no sé cuánta gente está dispuesta a pagar estos precios por un animal de Playmobil, de verdad. Por mucho que lleve una app detrás con realidad aumentada, que yo no sé si realmente le da ese valor de más que iban a estar dispuestos a pagarlo. Que con esto no quiero decir que esté en contra, no me parezca mal, esta política de encontrar nuevos materiales, que a la larga los vas a tener que encontrar, pero yo creo que repercutirlo de tal manera en el precio, en algo que no es especialmente novedoso, no sé si la gente o vas a tener un amplio espectro de coleccionistas que van a estar dispuestos a pagarlo. Puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. Porque otra cosa, estamos hablando de los sets de Wiltopia, que en este caso se sacan ahora en septiembre y tienen como temática la Amazonia. ¿Por qué es diferente? Porque lo que os he dicho hasta ahora no tiene ningún tipo de novedad. Las jirafas, ardillas, leones son exactamente iguales a los que ha comercializado hasta ahora Playmobil, con un packaging diferente, con la app que le quieras poner detrás. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Tiene algún tipo de diferencia? Dicen que no, que la calidad es la misma. Sí que dicen que los colores son un poquito más mates, que no tienen tanto brillo como cuando se hace con un plástico normal y tienen un tono más mate. Dicen que más o menos son iguales. Si dejamos de lado estos 24 animales que ya digo se venden en packs individuales y yo os he dado mi opinión, tenemos las 6-7 referencias que sacan ahora para septiembre respecto a la Amazonia. Aquí yo veo cosas diferentes. Voy a decir que barato no es. O sea, los precios, el más barato vale 20 euros y el más caro nos vamos hasta los 110 euros, que es el Centro de Cuidado de Animales, ¿vale? Pero aquí vemos cositas diferentes. Algo que enseguida choca cuando ves estos es los colores. Los colores tienen un color pastel, son azules, amarillos, verdes, marrones, pero tienen una tonalidad pastel que la verdad es que es muy bonita. No llegan a ser un color realista en muchos casos, pero tienen ese tono que una temática sobre la Amazona no te cantan mucho, es decir, están muy bien y me recuerdan a aquellos colores de los primeros indios del año 74, no sé si los tenéis en mente, que tenían esos colores pasteles azules, amarillos, y la verdad es que quedan muy bien, muy bonito. Ya os digo, estoy dejando de lado el precio, que me parecen una pasada de caros, pero es lo que ahora mismo tenemos en Playmobil, tampoco nos vamos a engañar. Pero ya os digo, estos colores son muy bonitos y tenemos una serie de animales nuevos, novedosos, sobre todo 3 o 4 especies que están muy bien y están muy chulas. Vamos a repasar un poquito por encima, de los más simples a los más complejos, incluso los más caros, pero que la verdad es que están muy bien. Tenemos, por ejemplo, el 71009, la referencia 71009, que es la selva tropical luz nocturna. Esto al final es un árbol que tiene música y luces, viene con 2 niños que parecen los protagonistas de esta nueva serie, y una serie de animales tropicales que están muy bien. Un tucán y algún otro pájaro de esta selva tropical. Ya os digo, me parece caro, pero por ejemplo el novedoso, no es de los que más me gustan de esta nueva serie. Luego tenemos otro que es el quad de rescate,
tampoco es nada novedoso. Viene con un pequeño jaguar. Estos quizás son los dos sets que menos me gustan de todos. Luego hay otro, también de los pequeños, que es el oso hormiguero. Como referencia natural, no trae nada especial por el tema de vegetación de los niños, pero el oso hormiguero está muy chulo, la verdad es que es una chulada y es algo novedoso en Playmobil. Es un animal que hasta ahora no estaba. Luego tenemos la torre de investigación, que lleva una brújula, según nos pone, es una torre de vigilancia. Tiene una serie de animales, de monos, sobre todo diferentes a los que teníamos hasta ahora. Y ya tienen estos colores que os digo, pastel, azules, amarillos. Y la verdad, ya es otra cosa. Ya se ve una estructura diferente a las que teníamos hasta ahora. Vale 75 euros. Me parece caro. Por ejemplo, parece que tenemos algún tipo de caimán o de cocodrilo diferente, algún tipo de mono que hasta ahora no teníamos. Y me dejo para el final las dos referencias que más me gustan. Una es el viaje en barco con los manatíes. Es un barco de río. Si no lo habéis visto, yo quiero que imaginéis el barco de la película La Reina de África, y es ese tipo de barco de río del Amazonas, incluso en África, que se utilizaba, y es una pasada. Este barco se va a utilizar muchísimo en dioramas porque es muy bonito, muy simple, pero muy bonito. Y tenemos los manatíes, una especie que hasta ahora no teníamos en Playmobil, y es un set que me parece interesante, si no fuera por el precio, 40 euros, porque tampoco trae mucha cosa. Y luego tenemos el centro de cuidado de animales. Viene a ser típica construcción que hemos tenido hasta ahora en Wildlife, más temática de África, que es una especie de casa para el cuidado de animales, pero esta está pensada como si fuera para el lecho de un río. Es decir, tiene una especie de embarcadero pequeñito, tiene estos colores que os digo en amarillos, en azules, pastel, que me parecen muy bonitos, y tiene algunas cositas, la verdad, que destacan. Os digo, el embarcadero, la construcción está sobre una especie de palos que deberían ir sobre el agua. Tenemos el tapir con una nueva especie, el que no teníamos hasta ahora. Y yo digo, como conjunto es muy bonito, pero el precio es muy elevado, más de 100 euros. Pero yo os digo, por lo menos es diferente a los sets individuales que no creo que aportaban nada, y esto para los que les gustan esa temática yo creo que hay cositas interesantes. Digo lo de siempre, no sé si el precio es acorde a lo que se nos ofrece, por mucho que tenga esta parte de cuidado del medio ambiente, de reciclado, que está muy bien, que no digo que no vaya por ahí la dirección de Playmobil si se conserva, ya os digo, la calidad del producto. Pero si te dedicas, como ya he dicho, a la producción de juguetes de plástico, el querer ser verde, ¿vale? Lo voy a poner entre comillas, quizás un poco contradictorio, y si lo vas a sacar, te va a llevar tiempo y dinero, y hasta ahora parece que no está muy claro que se haya conseguido. Ya digo, por ejemplo, la marca Lego también lo está investigando y por ahora le está pasando como a Playmobil. Es muy caro, los materiales tienen un color diferente. Playmobil hasta ahora en los acabados no os discuto que haya quedado un producto, la verdad que está bien. O hay otras series que ya os digo que han quedado peor. Pero los precios yo creo que son demasiado elevados y creo que ni siquiera es momento para que esos precios repercutan sobre el producto. Porque al final puede ser que esto fracase y dentro de un tiempo lo tengamos al 40% de descuento y no se haya conseguido el objetivo. Otra cosa es que Playmobil haya caído en la trampa de lo que viene a llamarse el greenwashing o lavado verde, lo vamos a traducir, que es sabiendo que no te están vendiendo algo realmente ecológico ni algo realmente verde, te lo quieran disfrazar. Creo que no, que las intenciones de Playmobil realmente es encontrar unos materiales que puedan a la larga sustituir al plástico tradicional. Pero por ahora, si este es el precio a los que no lo pueden vender, creo que tienen un problema. Pero bueno, habrán hecho sus estudios y puede ser que vaya por ahí la cosa. No sé, ¿qué opináis vosotros? Dejádmelo en comentarios.
el unboxing sonoro. Y hoy empiezo con esta nueva sección en la cual os voy a hacer una especie de unboxing sonoro, como dice el nombre de la sección, y siempre relacionado con el tema principal. Aquí os voy a traer referencias clásicas de Playmobil, o por lo que a mí me gusten, si hay alguna novedad importante, y siempre relacionado con el tema que hemos tratado hasta ahora. Si hoy tratábamos Wiltopia, si nos vamos para atrás, años 90, años 80, podemos irnos a alguna referencia de Wildlife o de las primeras de Safari. Me he retrotraído hasta esos principios de los 80 y os traigo un set que seguro que os va a gustar a todos. Estoy hablando de la referencia 343, la estación Safari, que en España salió como estación Congo en Famóvil, y para el resto con marca Playmobil en sí era la estación Ngorongoro, que al final no es estación Congo. Ngorongoro es un parque natural de Tanzania, pero bueno, es la misma referencia. Y aquí en España Famóvil salió como estación Congo y en el Playmobil salió como Ngorongoro. Y me parece una de las referencias más bonitas que ha sacado Playmobil en esta temática de Safari. ¿Qué tenemos en esta estación Congo o estación Ngorongoro? Ya como os he dicho, es una referencia de la línea Safari, por lo menos como empezó la línea Safari en los años 80, y en ella tenemos una estación, una construcción que replica una construcción de madera. Es un edificio que se encuentra elevado sobre una base marrón oscura conformada por piezas STEC. Estamos hablando de una construcción 100% STEC. Estas piezas, las de la base marrón, que os digo, que imita una base de madera, son piezas que hoy en día están muy buscadas para crear puertos, edificios medievales, plataformas para los trenes, y solo salió en esta referencia que yo sepa y en otras que era un almacén, con lo cual es una pieza, la verdad, bastante buscada, sobre todo cuando quieres hacer edificios en varias alturas. La cabaña en sí es una cabaña de marrón claro, que es la típica usada por la marca, que contrasta perfectamente con la base. Luego tiene unas puertas y unas ventanas laminadas en verde, un total de 6 ventanas en cada uno de los lados y un total de 2 escaleras que dan acceso a lo que es una especie de porche que es muy característico de esta referencia. En cuanto a las barandillas que lleva este porche, son las clásicas de la temática medieval, y todo esto viene coronado por un techo, un tejado de color verde oscuro, que también encontramos otra referencia, pero queda perfecta para esta edificación y esta cabaña de este. En cuanto a los clics y complementos que lleva esta referencia, son característicos de la forma de trabajar de aquellos principios de los 80. Son muñecos muy básicos que se reutilizaron o que venían en muchas de estas referencias Safari. En total estamos hablando de 4 clics, 3 clics y una clac y 2 mini clics. Es curioso porque en la caja de Famóvil vienen así como 2 mini clics por primera vez. En total, como digo, si los contamos en total, son 6, 2 mini clics, un niño y una niña. La niña con el típico vestido de aquella época, en amarillo y piernas y brazos blancos, y el niño es en verde con las piernas en blanco. El resto de clics tenemos una clac de la misma vestimenta que la niña, en amarillos y blanco, con sombrero de ala ancha en amarillo. Luego tenemos 2 exploradores más, todos vienen más o menos caracterizados de exploradores, uno en tonos negros y amarillos y el otro en verdes y blancos. Todos ellos tienen los sombreros de ala ancha y la verdad es que están muy bien caracterizados como exploradores. Ya os digo, son muy sencillos y os los encontraréis en muchas referencias de esa época, porque se solían reutilizar estos clips para todas las referencias de esa línea, de esos años, y aunque son muy sencillos, la verdad es que están muy bien. El otro clic que falta es el típico clic negro, que representa más o menos un porteador.
se caracteriza por el sombrero, que es ese fez en rojo con la volancha, como el adorno en azul, y luego el típico collar amarillo que está bastante difícil a veces de conseguir en sus versiones originales. Complementos, tiene el típico rifle y por aquel entonces se metía bastante en estas referencias lo que son las cámaras con trípode, y luego tiene bastante característico las mesas y sillas plegables de safari, de camping. Quizá me ha faltado por mencionaros un par de cajas en grises, imitación metálicas, que llevan para los equipajes con sus stickers o sus pegatinas en referencia a esta estación Congo, y una mástil con una bandera donde también hace referencia a esta estación Congo o esta estación Safari. Como os he dicho, la referencia tanto en Famóvil como Playmobil es prácticamente igual, excepto el cambio de nombre. Y quizá una última curiosidad: como sabéis, en aquella época eran muy características las imágenes alrededor de la caja, muy bonitas, y que Playmobil debería recuperar. Y una cosa que llama mucho la atención en la versión española, en la de Famóvil, y hoy justo que os he hablado del tema de Wiltopia, es que Playmobil en general, cuando ha tratado temas de animales, siempre lo ha hecho más separado en el tema de la caza, aunque sí que es verdad que llevan rifle, siempre les ha puesto sus cámaras y todo esto. Pues bien, en la versión española, en Famóvil, en uno de los lados, hay justo una escena como de caza donde han abatido unos elefantes, y esto llama bastante la atención, incluso en algún foro, creo que en el foro alemán, en entradas súper antiguas, se hace referencia y les llama mucho la atención. Por un lado tienes esta estación Safari donde cuidan los animales, que es la línea que siempre ha llegado Playmobil en sus diferentes líneas de animales, y por otro lado tienes una escena de caza. Yo creo que aquí los de Playmobil Ibérica, en aquel tiempo Famóvil, quizás se les fue santo al cielo. Hasta aquí este primer unboxing sonoro. Os prometo que mejoraré en siguientes programas, pero yo creo que es una primera prueba y espero que os haya gustado. Seguiré trayendo referencias clásicas relacionadas con el tema que trate en cada Playmo Podcast. No os retiréis porque queda alguna sección más. La historia en un clic. Pues aquí tenemos esta nueva sección que no deja de ser una excusa para hablaros un poquito de anécdotas de la historia, aprovechando nuestro clip de Playmobil, que, como siempre he dicho, nos facilita, es una herramienta perfecta para aprender algo nuevo todos los días. Sin alargarme mucho, hoy os traigo una primera referencia. Estamos hablando de la 3364, que es el fotógrafo de Safari con chimpancés de los años 80. Y me diréis, ¿qué tiene que ver esto con Wiltopia o de animales? Pues sí, tiene que ver, claro. Al final estamos hablando de un explorador con unos animales, y diréis, ¿y esto cómo lo coges con alguna temática de historia? Pues bien, aquí sí que os debo de reconocer que he tenido que hacer un poco encaje de bolillos, y porque no hay muchas referencias, o no hay ninguna referencia de Playmobil que haga mención a algún personaje famoso o histórico relacionado con la naturaleza o con el medio ambiente. No lo hay, igual que sí que hay para otras temáticas. Y me he ido a buscar, y en esta referencia hay un elemento muy característico que no se ha solido ver mucho en Playmobil. Os estoy hablando del Salakot. ¿Qué es el Salakot? Pues muchos lo sabréis. El Salakot es este sombrero de safari típico, redondo, con alas anchas alrededor, y es muy característico de la época victoriana. Estamos hablando siglo XIX, principios del XX. Es el sombrero que siempre tenemos relacionado con la época colonial, cuando había en esa era victoriana los típicos exploradores en Egipto, África tropical, en la India, y que siempre llevaban tanto los exploradores como los militares, y ya os digo, seguro que lo tenéis en la cabeza. Y es una pieza, un casco que en Playmobil la verdad es que no ha tenido
mucho recorrido. Sí que es verdad que en toda esta época Safari salió en varias referencias, sobre todo este mismo personaje, como ya os he comentado en el unboxing sonoro, las piezas o las figuras se reaprovechaban mucho de un set a otro, y esta misma figura en blanco, con el Salakot en blanco, estuvo presente en varias referencias de aquella época de los años 80 de Safari. Luego más o menos desapareció y sí que se ha recuperado en 2 o 3 versiones, en gris, en amarillos, en naranjas, en alguna otra referencia relacionada principalmente con aquella que sacaron de dinosaurios, y alguna de Safari, pero muy poquita cosa, y siempre en la versión que yo llamo civil, que es el Salakot más planito. Hay un Salakot, que lo tendréis en mente, un poquito más alargado, que es el militar, que es el que utilizaban las tropas coloniales, sobre todo inglesas, en África. Si ya nos vamos a un tema más histórico, ¿de dónde viene el Salakot? Pues el Salakot viene de Filipinas y era un sombrero típico de allí que servía pues justo para protegerte del sol. Y fueron justo los españoles los que empezaron a incorporarlo por primera vez para protegerse del sol. De ahí lo cogieron los ingleses y los franceses, y todo lo que era Indochina, la India, empezaron a usarlo y lo fueron llevando a sus otros territorios coloniales, a África, y lo habréis visto mucho, exploradores, misioneros, militares, todo y mucho personal civil de aquella época colonial lo habréis visto en multitud de películas. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que en algún momento ha tenido una referencia negativa. ¿Por qué? Porque lo usaban los blancos en sus territorios coloniales. Ya os digo, no tiene nada que ver. El sombrero viene de Filipinas y lo usaban los habitantes de Filipinas, y se usó porque era muy útil, porque te cubre toda la cabeza, como es un poquito más ancho por encima, transpira y tiene toda el ala por todos lados que te cubre del sol. Pero sí que es verdad que cuando lo recordamos, si tenéis imágenes, muchos de los exploradores en África usaban misioneros, lo usaban personal civil, pero también mucho militar y mucho explorador. Y había ciertos exploradores que no tenían especial buena fama, y de uno de ellos os voy a hablar hoy. Y es que si yo digo el doctor Livingstone, supongo, seguro que os suena esa frase, pero si os pregunto quién la pronunció, no todos me sabréis decir quién fue. Pues bien, fue uno de los más conocidos, o por no decir casi el más famoso explorador de finales del 19, principios del 20. Estamos hablando de Henry Morton Stanley. Pues bien, Stanley, como ya he dicho, era uno de los, o por no decir el explorador más famoso de esa época, de la época victoriana. Que se dice que era estadounidense, en verdad él era galés, ¿no? Cuando emigró a Estados Unidos se cambió el nombre y trabajaba de periodista y también de explorador. Se hizo muy conocido como explorador. Yo digo, esta frase que os he dicho, Dr. Livingstone, supongo, se hizo famoso porque fue en la búsqueda del Dr. Livingstone, que lo daban por perdido en Tanzania, pero en verdad él ni perdido ni nada. O sea, simplemente él estaba allí con sus tribus porque él era misionero, era explorador, y cuando llegó Stanley y le dijo que estaba perdido, digo, yo ni he perdido ni nada, yo estoy aquí muy tranquilo y te han mandado aquí a encontrarme cuando no quiero saber nada de ti. ¿Por qué? Porque David Livingstone, este personaje médico, misionero, explorador, como os he dicho, era casi lo contrario a Stanley. Era un tipo que está muy integrado en África, que está totalmente en contra de la esclavitud y era muy querido por los africanos. Como digo, totalmente en contra de lo que era Stanley. Y no lo estoy diciendo con los ojos de esta época, que si miramos la historia siempre tenemos que ver de qué época estamos hablando. Y los valores de aquello no son los valores de hoy en día, y siempre hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de historia. No. En su época, tanto el Dr. Livingstone como muchos otros tuvieron que desenmascarar a este tipo, a Stanley, que había hecho auténticas barbaridades en África, abusando de la población local. Era un auténtico negrero, llevaba auténticas
caravanas de indígenas. Son las típicas que veis en las películas de un montón de boys, porque les llamaban boys, de tribus, cargados con todo el parapeto que tenían que llevar, y los trataba a base de látigo. Hizo auténticas escabechinas, y claro, todo ese halo de héroe que tenía se fue abajo cuando otros exploradores, otra gente que había visto la zona, vio cómo trataba a las tribus locales. Esclavizó, maltrató, mató en todo el África, y en muchos casos protegido por Leopoldo II, rey de los belgas, que hizo una auténtica masacre en el Congo belga. Por muchos está considerado un auténtico genocida de principios del siglo XX, y Stanley estuvo allí a su servicio durante muchos años haciendo auténticas atrocidades. ¿Y por qué os cuento todo esto? Para que veáis que detrás de este simple sombrero, el Salakot, puede crear una mala fama, porque si ponéis Salakot en Google, una de las primeras fotos que os sale es este tal Stanley, justo acompañado de uno de sus boys, de estos porteadores negros africanos, a los que maltrataba de esta forma. Yo digo, el gorro no tiene nada que ver. El Salakot es simplemente un sombrero que se utilizó sobre todo en esa época colonial, y que venía muy bien, y lo usaban tanto civiles como militares, y tiene un origen, como ya os he dicho, filipino, en Asia, y fue su utilización porque la verdad es que venía muy bien. ¿Qué pasa? Que luego lo utilizaron ciertos exploradores, que había muchos otros como Livingstone, que hicieron mucho bien allí donde llevaba sus expediciones, y luego tipos como Stanley, que en aquella época durante muchos años fue tratado como un auténtico héroe, un explorador como los que eran los héroes de aquella época, y luego se descubrió que lo que había detrás de él era algo mucho más turbio. Espero que os haya gustado esta anécdota de la historia. Otro día os traeré algo mucho más relacionado, espero, con el tema que hemos tratado. Pues ya os digo, no he encontrado ningún personaje representado en figura de Playmobil relacionado con los naturistas, y he cogido esta excusa de Salakot para contaros esta historia. Espero que os haya gustado, y seguimos con el programa. Si has llegado hasta aquí, te puedo considerar sin duda un fiel seguidor de Playmo Podcast, y solo puedo darte las gracias. Tal y como te había prometido, voy a hablarte un poco más de este nuevo formato, y como no, empezaré por la duración del podcast. Como has podido escuchar hoy, la nueva estructura del programa no es compatible con la duración que tenía hasta ahora. El cambio me ha generado muchas dudas, y como sabéis, llegué a preguntar a través de las diferentes redes sociales de Playmo Podcast cómo veríais los seguidores la modificación en la duración. Y aunque al principio en las encuestas parecía clara la opción de conservar el formato, al final estaba muy igualado con los que opinaban que había que ampliar la duración del podcast. Los 7 minutos 50 segundos, ese pequeño homenaje a la medida de nuestros clics, hacía que inevitablemente Playmo Podcast fuera un programa con un contenido muy condensado, para bien y para mal. Y es que en muchas ocasiones me ha tocado correr demasiado, y a veces los temas que he tocado lo he hecho demasiado superficialmente, dejándome cosas fuera. En esta nueva etapa quería correr menos, no tener que condensar tanto los temas, y añadir nuevas secciones que complementaran el tema central del programa. He de reconocer que cuando comencé Playmo Podcast no estaba convencido de poder hacer un programa largo, y no sabía cuánto tiempo iba a durar esto. Pero después de 3 años, creo que es hora de que el podcast crezca en duración. Y aquí otra nueva sorpresa: no voy a abandonar el formato de 750. Es un formato que me gusta mucho, y no quiero abandonar este pequeño homenaje. Entonces, pues en principio el programa principal de Playmo Podcast creo que rondará los 30 minutos, y se publicará una vez al mes, o esa es mi intención. Pero después iré publicando por partes las distintas secciones por separado en las siguientes semanas en formatos de 750 hasta el siguiente programa mensual.
Creo que es una buena forma de conservar los dos formatos y dar la posibilidad de escuchar el podcast en pequeñas píldoras o para aquellos que se les queda corto en el formato más largo. En cuanto a las dos nuevas secciones, creo que son ideales para complementar el tema principal. Por un lado, el unboxing sonoro de una referencia que intentaré que sea de las clásicas, más representativas de la temática o si son novedades destacadas. Y por otro lado, la historia en un clic, que me hace especial ilusión, ya que como aficionado a la historia, las posibilidades con el mundo Playmobil son infinitas. Para esta sección seguramente tomaré como punto de partida referencias de formatos más pequeños, clics de los sobre sorpresa, Special Plus, exclusivos o similares. Así, partiendo de una figura, intentaré acercarte a algún pasaje o anécdota de la historia. Espero que disfrutes de esta sección tanto como estoy seguro que lo haré yo. Además, esta nueva temporada intentaré empezar el programa con las últimas noticias que se hayan producido sobre Playmobil e informar sobre exposiciones, eventos, mercadillos o ferias que se estén llevando a cabo. Así que no lo dudes, si organizas o sabes de algún evento, mercadillo o exposición y quieres publicitarlo, escríbeme en cualquiera de mis redes sociales o al correo del programa playmopodcast.mail@gmail.com. Te lo dejo en la descripción del podcast. Hasta aquí todo lo que te quería contar de la nueva temporada de Playmo Podcast. Creo que no se me olvida nada. No sé qué te parece, si te ha gustado o qué opinas ahora que has escuchado este primer programa. Me interesa mucho tu opinión, así que déjamelo en comentarios. Y ahora sí, para terminar, antes de nada, pediros disculpas, porque desde junio os debo contestar a las preguntas que me hicisteis con motivo de los 1000 suscriptores en el canal de YouTube de Playmo Podcast. No me había olvidado de ellas, aquí las tengo. Gracias a todos que os habéis tomado la molestia y voy a ir contestándolas. La primera de ellas es de DAF19 y me preguntaba que cuándo me di cuenta que los clics eran mucho más que un juguete, una pieza de colección. En mi caso, y creo que no soy el único, lo retomé la afición cuando era adulto y descubrí que todo lo que hay detrás de un clic, que como dices es más que un juguete, se ha convertido en un icono y una pieza muy coleccionable. Esto creo que no es nada nuevo, es algo que le ha ocurrido a muchos, por no decir la mayoría de los aficionados y coleccionistas que lo redescubren cuando ya eres adulto. Y ahí descubres el potencial que tiene la figura de Playmobil, lo coleccionable que es y todas las temáticas que te pueden llevar a la colección. No soy un gran coleccionista, pero yo creo que es algo común a la mayoría de los aficionados que lo redescubrimos en la edad adulta, por así decirlo. Otra pregunta de valverde.c. Me pregunta que si algún día veremos dónde guardo mi colección. Pues más quisiera. Pero por ahora la tengo guardada en su mayoría en un trastero. Y lo poco que tengo expuesto, la verdad es que lo tengo bastante repartido por casa, así que sería un poco lío, porque lo tendría que ir enseñando por trozos. Pero veré lo que puedo hacer, porque tampoco además tengo tanto y seguramente os lo pueda enseñar por el canal de YouTube. Me lo apunto para esta nueva temporada. Colecciones Christian o colecciones Christ me preguntaba si coleccionaba Funko. Me hizo alguna otra más preguntas, también preguntándome si coleccionaba otras temáticas. No, yo en principio solo colecciono Playmobil. No soy policoleccionista, que lo llamo yo, como otros compañeros que coleccionan de todo, Hitman, J. Joe's y muchos otros juguetes. La verdad es que no, con lo que es coleccionar solo colecciono Playmobil en el temática de juguetes y creo que me concentro ahí y tampoco soy un gran coleccionista. Nosotros, pues yo creo que Funko no tengo ninguno en mi casa, puedo tener algún otro juguete, pero no soy coleccionista de ellos. Cliquerio Climent me pregunta si me considero más aficionado o más coleccionista. Buena pregunta. Yo me considero aficionado o más aficionado que coleccionista. Lo explico. Para ser coleccionista yo creo que tienes que tener una forma diferente a la del aficionado. Cuando tienes una colección tienes que saber ordenarla, tienes que saber exponerla, y tienes que ser mucho más metódico en lo que
te centras? Yo soy más aficionado. Me gusta Playmobil, pero me gusta jugar con ellos. Me gusta Playmobil en sus diferentes vertientes. Por ejemplo, merchandising o el icono de Playmobil en sí decirlo, que muchos coleccionistas la verdad es que no le dan ninguna importancia. Yo creo que coleccionista es ser otra cosa. Soy coleccionista, por supuesto, pero me considero más aficionado. Otra pregunta que tengo por aquí, que me pregunta, ¿quién es Dewey Palmwit? Vale, buena pregunta. Vale, mi nombre es David y soy el que lleva todo Playmo Podcast. Dewey Palmwit es mi alter cliquero, mi alias, mi nick con el que empecé en foros y en redes sociales. Y es verdad que a los primeros Playmo Podcast me presentaba como Dewey Palmwit, pero ya os digo, es mi alter cliquero, es ese pequeño alias, ese pequeño nick, ese pequeño muñeco que todos tenemos que nos representa, seguro todos lo tenéis, ese pequeño click que os representa a vosotros mismos y es tu alter ego, tu alter cliquero que digo yo, y es verdad que incluso en mi Facebook lo tengo como Dewey Palmwit para estas cosas, pero ya os digo, es ese pequeño alias, ese nick que uso y lo sigo usando para algunas cosas y es el pequeño muñequito que veis en ocasiones incluso en los vídeos de YouTube y es el que habla y es el de Dewey Palmwit. Yo soy David, que soy el que se dirige como a vosotros humildemente todos los programas de Playmo Podcast. Otra pregunta. Me dicen que si voy a hacer algún directo. Lo pensaré para esta temporada. Por la infraestructura que tengo montada en casa, que puede ser poca o ninguna, me cuesta mucho, la verdad. Y aunque el programa, los podcasts, es por así decirlo un falso directo, sí que lo tengo guionizado, pero como veis hago muchas dudas y como veis hablo bastante atropelladamente, es casi un falso directo, pero a la hora de montar el podcast pues me lleva algunas cositas. ¿Algún directo? Pues puede ser que lo monte y a lo mejor vía Twitch o ya veré cómo lo hago. Y por último, una pregunta que me han hecho muchas veces, sobre todo al principio, que ¿por qué tengo un podcast? Y yo preguntaba, o yo contestaba al principio, pues ¿por qué no? Hay muchos canales de YouTube, hay muchas cuentas en Facebook, Twitter, y hay foros, cada vez se escribe menos, aunque siga habiendo algunos blogs, pero podcast cuando yo empecé no había ninguno, ahora parece que surgen algunos proyectos, incluso algún programa de radio, pero nadie hablaba de Playmobil y yo creo que era un canal más, tampoco con especial importancia y tiene también sus limitaciones porque no os puedo mostrar nada, por supuesto, y simplemente me dedico a hablaros de ellos. Luego el proyecto del podcast pues fue más allá y tenemos el canal de YouTube, tenemos canal de TikTok y todas las redes sociales donde a veces cuelgo fotos o noticias, Facebook, Twitter o Instagram. Pero en principio, ¿por qué no? Y era más porque me gusta mucho el tema de los podcasts, me parece un formato muy interesante porque te permite hacer otras cosas que otros canales no te permiten cuando son más visuales, por ejemplo YouTube o estar viendo Facebook o Instagram donde tienes que utilizar el sentido de la vista y la radio, el podcast, te permite hacer otras cosas mientras que estás escuchando y a mí me gusta mucho. Y dije, pues me embarco en este pequeño proyecto y aquí estamos 3 años después y en este pequeño nicho, con estos pequeños número de oyentes que me seguís, que ya no es tan pequeño, pues oye, no está mal y muy contento porque no sabía hasta dónde esto iba a llegar y oye, yo con ir aprendiendo cada vez que hago un programa me doy más que por satisfecho y si alguno más lo escucha, pues me alegro muchísimo. Y esto es todo por hoy. Hoy quizá el programa me ha quedado un poquito más largo de lo que se da habitualmente por todo este rollo que os he contado, que espero que no os haya cansado mucho. Y como no, os espero para el próximo programa. Así que ya sabes, puedes encontrar Playmo Podcast en tu agregador de podcast preferido, iVoox, Spotify, Spreaker o Google Podcast, o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscríbete para no perderte ningún programa. Si te ha gustado, ya sabes, me gusta, no olvides suscribirte y espero tus comentarios. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar.
con nuestros clics.